Durante siglos, la palabra bruja ha despertado una mezcla de miedo, fascinación y misterio. En muchas culturas, esta figura ha sido asociada con poderes sobrenaturales y conocimientos ocultos que parecían desafiar la comprensión humana. En muchas comunidades de México, especialmente en pueblos pequeños, todavía existen historias que se cuentan en voz baja cuando cae la noche. Historias sobre mujeres que podían transformarse, sobre sombras que cruzaban los cielos y sobre presencias que visitaban las casas mientras todos dormían. Pero más allá de la leyenda, la historia de las brujas tiene raíces profundas. Raíces que se remontan a creencias antiguas, al miedo colectivo y a uno de los periodos más complejos de la historia colonial. Mucho antes de la llegada de los europeos, las culturas mesoamericanas tenían una visión distinta del mundo espiritual. Civilizaciones como la Aztec Civilization y la Maya Civilization creían que el mundo espiritual convivía constantemente con el mundo humano. En estas sociedades existían chamanes, curanderos y sacerdotes que realizaban rituales para comunicarse con los dioses, interpretar señales o sanar enfermedades. Estas prácticas no eran vistas como algo maligno, sino como parte de la vida espiritual y cultural de las comunidades. Sin embargo, también existía el temor hacia individuos que supuestamente podían utilizar rituales o conocimientos para causar daño. Algunos cronistas españoles del siglo XVI registraron que ciertos pueblos creían en personas capaces de provocar enfermedades, malas cosechas o desgracias mediante prácticas consideradas oscuras. Cuando los españoles llegaron a América, trajeron consigo una visión muy distinta sobre la magia. En Europa, durante siglos, miles de personas habían sido acusadas de practicar brujería, y muchas de estas acusaciones terminaban en juicios o castigos. Esta mentalidad también llegó al continente americano con instituciones como la Spanish Inquisition. Aunque en la Nueva España las persecuciones no fueron tan intensas como en algunas regiones de Europa, sí existieron procesos contra personas acusadas de hechicería. Muchos de estos casos involucraban a mujeres. Algunas eran curanderas que utilizaban plantas medicinales, mientras que otras simplemente eran sospechosas por poseer conocimientos tradicionales que no todos comprendían. Con el paso del tiempo, estas tensiones culturales contribuyeron al surgimiento de muchas leyendas que aún sobreviven. En distintas regiones de México comenzaron a circular historias sobre brujas capaces de transformarse en animales o criaturas nocturnas. Algunos relatos describen mujeres que, durante la noche, abandonaban su forma humana para convertirse en aves oscuras o volar sobre los pueblos. En el estado de Catemaco, por ejemplo, existen numerosas historias relacionadas con la brujería. Esta ciudad es conocida desde hace décadas por sus prácticas de curanderismo y rituales espirituales. Cada año se celebra allí el llamado Congreso de Brujos, un evento que reúne a practicantes de distintas tradiciones espirituales. Para algunos visitantes, estas prácticas representan una forma de espiritualidad o medicina tradicional. Para otros, siguen siendo motivo de temor o curiosidad. A lo largo de la historia, muchas culturas han creado figuras sobrenaturales para explicar aquello que no podían comprender completamente. Enfermedades, mala suerte o fenómenos naturales muchas veces dieron origen a relatos que buscaban dar sentido a lo desconocido. Las historias sobre brujas también reflejan aspectos sociales de su tiempo. En muchas ocasiones, las personas acusadas de brujería eran mujeres que vivían solas, que tenían conocimientos poco comunes o que simplemente eran vistas como diferentes dentro de su comunidad. Con el paso de los años, estos relatos se mezclaron con la tradición oral y se transformaron en leyendas que se cuentan alrededor del fuego o en noches silenciosas cuando el viento parece susurrar entre los árboles. Hoy, en pleno siglo XXI, la palabra bruja puede tener distintos significados. Para algunos es solo un personaje de cuentos y leyendas. Para otros representa una tradición espiritual que ha sobrevivido durante generaciones. Tal vez las brujas solo existan en las historias, o tal vez algunas leyendas nacen de hechos que con el tiempo fueron transformándose. Lo único seguro es que, mientras existan recuerdos y tradición oral,
estas historias seguirán contándose. Porque en algún lugar, cuando cae la noche y el silencio se vuelve profundo, todavía hay quien susurra una palabra: bruja.